Rusia, RT. 4 de marzo de 2026. Decisión arbitraria e injustificada. Cuba reacciona a la expulsión del personal de su embajada en Ecuador. Ecuador declara persona non grata al embajador de Cuba y le da 48 horas para abandonar el país. En una escala del 1 al 10, Trump califica los ataques contra Irán con un 15. Más noticias. Putin, quizás nos convenga más dejar de suministrar gas a Europa ahora mismo. Minuto a minuto, Estados Unidos anuncia ataques de mayor profundidad en Irán, mientras sus represalias golpean objetivos en Oriente Medio. Correa reacciona a la decisión de Ecuador de declarar persona non grata al embajador de Cuba. Fotos épicas. Kim Jong-un inspecciona un nuevo destructor de 5.000 toneladas. Trump sobre Irán. Todos los que parecen querer ser líderes acaban muertos. Putin denuncia que el régimen de Kiev se prepara para volar 2 importantes gasoductos. El portaaviones de Estados Unidos más grande del mundo, activo 24/7 en medio de la ofensiva contra Irán. Ruth, la OTAN está preparada para la defensa colectiva en medio de las tensiones con Irán. Quedan cegados. Irán dice haber destruido modernos radares de Estados Unidos e Israel. Vídeo, momento del impacto directo de un dron sobre una base estadounidense en Bahrein. Reportan militares ecuatorianos afuera de la embajada de Cuba en Quito. Granizo ruso destroza posiciones ucranianas en una zona forestal. Irán afirma haber atacado el Ministerio de Defensa de Israel y su principal aeropuerto. Vídeos en un incendio masivo tras el ataque israelí a una antigua ciudad del Líbano. Mapa del Pentágono muestra las primeras 100 horas de ataques contra Irán. Estados Unidos prueba un misil balístico intercontinental. Israel revela cuándo quería en realidad iniciar su ofensiva contra Irán. Estados Unidos usa por primera vez en combate misiles de precisión de largo alcance para atacar Irán. Rota y Morón, las bases de la discordia en España que desataron la furia de Trump. Infografía, ¿qué misiles usa Irán contra Estados Unidos e Israel? ¿Por qué necesita Trump una guerra en Irán? China, CGTN. Inauguración de la 4ª sesión de la 14 Asamblea Popular Nacional de China en directo. También en directo la 4ª sesión, pero la intervención del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva del Partido Comunista Chino. Publica el libro de preguntas y respuestas sobre el aprendizaje del pensamiento de Xi Jinping. También publica el libro que destaca el liderazgo de Xi Jinping en los esfuerzos por erradicar la pobreza en China. También actualizaciones mientras aumentan las tensiones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Más noticias dentro del medio. Personalidades del ámbito internacional anticipan detalles sobre el 15 plan quinquenal. OIEA dice que ha detectado daños en la central nuclear iraní atacada por Estados Unidos e Israel. Canciller chino afirmó a su homólogo israelí que la extensión del uso o la amenaza de la fuerza beneficia a todas las partes. Encuesta de CGTN, temas clave en el foco de las 2 sesiones de China. Innovación que ilumina el arte antiguo, la fiesta de los faroles en China. El Comité Central del Partido Comunista Chino informa a los medios sobre los puntos de su orden del día en la sesión anual en Iberoamérica. Embajadores de Cuba y Nicaragua destacan las oportunidades de cooperación con China. Carácter milenario, descubriendo el misterio de los caracteres chinos. Celebraciones tradicionales del Festival de los Faroles, un colorido encuentro del patrimonio inmaterial. China fija objetivo de crecimiento económico de 4,5% a 5% para 2026. Irán, Hispan TV. Hoy está inutilizada o no se puede acceder desde Estados Unidos la página web de Hispan TV. El pueblo iraní despedirá el cuerpo sagrado del líder mártir de la revolución islámica. Hay muchísimas noticias al respecto. Varios niños gimnastas mueren en ataque de Estados Unidos e Israel en una escuela en Irán. También, asimismo, otro crimen del régimen de Israel anoche, además, también a la población civil. Seguimos con las noticias. Las manifestaciones y ciudadanos estadounidenses que protestan contra la guerra con Irán en Chicago. El CGRI Irán ha derribado 26 drones de Estados Unidos e Israel ha capturado un dron intacto y armado. La resistencia iraquí entra en apoyo a Irán. Ya tenemos a Líbano y a Irak. España no teme consecuencias tras no permitir el uso de sus bases por Estados Unidos contra Irán. Más noticias.
El aeropuerto internacional de Dubái acumula pérdidas económicas de aproximadamente $1 millón por cada minuto que permanece cerrado. Más noticias. La vida transcurre con normalidad en Irán pese a la agresión de Estados Unidos en Israel. Trump traicionó la diplomacia y a los ciudadanos de Estados Unidos. Las imágenes satelitales muestran que Irán logró impactar el radar de alerta temprana ANFPS-132 en la base aérea de Al-Udeid en Qatar, un sistema clave de detención de misiles balísticos de Estados Unidos. Más noticias. Daños en Israel, destrucciones causadas por los misiles iraníes en territorios ocupados. Asimismo, también la presencia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en la embajada de Irán en Bakú para presentar sus condolencias por el martirio del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Más noticias. Ciudadanos bielorrusios se congregaron frente a la embajada de la República Islámica de Irán en Minsk para expresar su solidaridad y apoyo al pueblo iraní y condenar el ataque. Vox Populi y ciudadanos iraníes expresan su apoyo a la soberanía de su país ante la agresión estadounidense iraní. Asimismo, más noticias, momento motivo del rescate de un ciudadano en Ilam, en el oeste de Irán, entre los escombros. Asimismo, también la población civil sigue sufriendo y hay imágenes desgarradoras de una pequeña niña iraní herida por los ataques de Estados Unidos e Israel. Un funcionario de alto rango iraní advierte que en caso de que el régimen israelí lleve a cabo cualquier acción contra las instalaciones diplomáticas de Irán o contra diplomáticos iraníes en el Líbano, se tomarán medidas similares en otros países contra centros y ciudadanos vinculados a Israel. Atención a esto. Nuevo objetivo son los centros diplomáticos israelíes si se vuelve a atacar, porque ya se atacó en su día en Siria, si se vuelve a atacar a una instalación diplomática iraní en cualquier país. El momento de lanzamiento de misiles de la 17 ola de operaciones verdadera promesa contra posiciones de Estados Unidos e Israel. Irán ataca con misiles cuarteles de grupos terroristas separatistas en el Kurdistán iraquí. Celebran a 1045 el número de mártires de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y son de la población civil. Asesinados 3 miembros del personal sanitario en los ataques de Estados Unidos e Israel. Aplazada la ceremonia de despedida del sagrado cuerpo del líder mártir de la Revolución Islámica para preservar a la población civil. Último momento, misiles de Irán se encuentran en ruta hacia Tel Aviv, Jerusalén ocupada y el centro de la Palestina ocupada. Irán, ataque a la policía diplomática, otro capítulo del historial de Estados Unidos por socavar la diplomacia. Más noticias dentro del medio que hoy se tienen que ver a través del Telegram, que son muchas más que las que se ven normalmente en la página web. Vox Populi, ciudadanos iraníes defienden la soberanía del país. Siguen apareciendo por todos los países ciudadanos iraníes que defienden la integridad soberanía de su país. Otra escuela quedó totalmente destruida tras los ataques estadounidenses israelíes contra Urmia en el noroeste de Irán. También usuario estadounidense. En solo 4 días Estados Unidos perdió todas sus bases militares en Asia Occidental, cuya construcción y equipamiento requirieron 70 años y miles de millones de dólares. Ciudadanos de Armenia rindieron ofrendas de flores ante la embajada de Irán tras el martirio del líder de la Revolución Islámica. Las mujeres cachemiras guardan duelo en el 4º día del martirio del líder de la Revolución Islámica en Irán. Asimismo, miles de iraníes asisten al funeral de los mártires de los ataques israelíes estadounidenses en Irak. Los iraníes apoyan a su país finalmente, más memorias. Irán exige a la ONU actuar para poner fin a los ataques de Estados Unidos e Israel contra las escuelas. Asimismo, imagen reveladora del agotamiento de las reservas de misiles defensivos de Estados Unidos y sus aliados en la región. Ataques simultáneos de Hezbollah, Irán contra Palestina ocupada. Más noticias y más testimonios. Si Israel ataca nuestra embajada del Líbano, todas sus embajadas en el mundo serán objetivos legítimos. Reiteran. Más noticias de testimonios. Imagen de la destrucción de un tanque Merkava, el ejército sionista en el norte de Palestina ocupada. Más noticias. El asunto continúa. Estados Unidos pagará un alto precio y destrucción de una aeronave del régimen hostil sionista en el cielo de Lordegam. Más noticias dentro del medio. El ministro de Asuntos Exteriores de Níger visitó la embajada iraní para expresar sus condolencias por el martirio del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Muestra nuestras capacidades de misiles y drones es exclusivamente contra los agresores estadounidenses y sionistas. Define el gobierno de Irán de nuevo
Y también el presidente de Irán, mensaje del presidente a los líderes de los países de la región. Al respecto, CNN confesó accidentalmente en directo por televisión la enorme censura que realiza Israel para controlar los daños y las imágenes. Las personas muestran gran interés en la embajada iraní en Moscú y expresan su solidaridad con el pueblo iraní. Vox Populi, más voces todavía, más testimonios en apoyo. Cuerpo de Guardián de la Revolución, la 18ª ola de la Operación Promesa Verdadera 4 ha comenzado. La llamada telefónica entre los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y de Rusia. Más noticias. Irán está lanzando misiles desde sus ciudades subterráneas de misiles sin plataforma, sin lanzamiento ni equipo estándar. Prácticamente imposible de detectar con antelación. Atención a esta noticia. Más noticias. La mayor caravana de vehículos y motocicletas del país ahora mismo en Mashhad. También la inteligente estrategia de Irán que sorprendió a sus enemigos. Más noticias dentro del medio. Movilización total, increíbles manifestaciones en ciudades de más de 250.000 habitantes como Babol, donde los residentes declaran su disposición para defender a Irán. El jefe del PDP y exministra principal de Jammu y Cachemira encabezó una protesta en Srinagar, donde se quemaron efigies del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acto simbólico. Más noticias. Aviones de guerra israelíes atacaron un almacén agrícola y destruyeron una cosechadora en lugar de un lanzamisiles en Lorestan. Asimismo, más voces en apoyo de la soberanía de Irán. Urgente, secretario general de Hezbollah, nuestra paciencia tiene límites y las transgresiones del enemigo israelí se han vuelto excesivas. Nos adheriremos al acuerdo del alto el fuego con el Estado libanés, pero Israel no cumplió ni una sola cláusula. Los misiles son una respuesta de 15 meses de continuas violaciones y agresiones. No respondimos a las repetidas agresiones del régimen israelí para no ser acusados de obstruir los esfuerzos diplomáticos. La agresión israelí fue premeditada y no una respuesta al bombardeo de misiles. Israel no cesó su agresión contra el Líbano. Ahí está. Y también el líder de Ansarallah, Sayed Abdul Malik al-Houthi. Los estadounidenses llegaron desde los confines del mundo a nuestra región para atacar a su gente, incluida la República Islámica de Irán. Los judíos iranistas se congregaron desde todos los rincones del mundo y llegaron a nuestra región con su maldad, tiranía y agresión, con los objetivos declarados de controlar toda la región y su abierta hostilidad hacia el Islam. Los objetivos del sionismo global son diabólicos y los escándalos de Jeffrey Epstein revelan una pequeña parte de esta verdad. La mayoría de los medios de comunicación árabes se unen a los tiranos para justificar sus crímenes y glorificar su tiranía y libran una guerra psicológica contra el pueblo de la nación. Cuando Irán responde a las bases estadounidenses que atacan a su pueblo, los regímenes árabes se enfurecen y describen la defensa del pueblo musulmán iraní como una agresión contra ellos. Como siempre, alucen el lado bueno de la historia. El líder del movimiento islámico en Nigeria expresó sus condolencias por el martirio del líder de la revolución islámica. Más noticias dentro del medio. El pueblo iraní es hermano. Manifestaciones turcas. Más noticias. Tribus árabes de la ciudad iraní de Abadán alzan sus banderas y cantan en apoyo de la República Islámica de Irán. También en la ciudad iraquí de Basora, en apoyo a Irán. Más noticias de última hora. Cuerpo de Guardianes de Revolución Islámica de Irán. En los próximos días el ritmo de los ataques será más intenso y más amplio. Periodista estadounidense Tucker Carlson. Las autoridades de Qatar y Arabia Saudí arrestaron anoche a agentes de la Mossad que planeaban realizar atentados con bombas en estos países. Israel pretende perjudicar a Irán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Omán y Kuwait y lo ha conseguido. El canciller de España, Álvarez, rechazó de forma tajante que su país haya acordado cooperar con el ejército estadounidense y expuso la mentira difundida por el portavoz de la Casa Blanca. Más noticias. Barcelona sale a las calles a gritar no a la guerra sobre las 3:30 de la tarde. Esa noticia, según informe, un dron iraní impactó directamente en una base militar estadounidense en Bahrein. Hoy más que nunca hay que estar alertas a la manipulación mediática, todo lo que nadie te cuenta de los ataques de Irán y la inmediata respuesta. Trump ha cometido el peor error de su vida. No te pierdas el programa especial de El Frasco. Más noticias. Misiles iraníes en los cielos sobre Bahrein dirigidos a objetivos militares estadounidenses. También los iraníes tienen una estrategia de cómo debilitar y destruir el imperio norteamericano. Más noticias de última hora también. Informa Reuters que se producen fuertes explosiones que sacuden las bases estadounidenses en Doha, Qatar. Esto ya era sobre las 7 de la tarde. También se escucharon grandes explosiones en Tel Aviv tras una nueva ola de ataques de represalia iraní. Nadie quiere luchar por Israel.
Más noticias en el medio. En última hora, impactantes imágenes de misiles iraníes sobre Tel Aviv esta noche. También nos encontramos con más voces que apoyan desde fuera a Irán. Última hora, se escuchan explosiones en Jerusalén, ocupada tras alerta de misiles iraníes. Sin censuras ni caretas, Daniel De Vita, Cristian Arias y Cristian Nader se reúnen para un análisis profundo y necesario sobre la situación en Irán y el escenario internacional actual. Más noticias. Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la 19 oleada de la Operación Promesa Verdadera 4, ha comenzado como una operación combinada de misiles y drones contra posiciones de Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y bases estadounidenses en la región. Funcionarios estadounidenses advierten sobre los desafíos que representan los drones iraníes. Más noticias. Continúan los preparativos para la ceremonia aplazada de despedida del cuerpo sagrado del líder mártir de la Revolución Islámica en la Gran Mosalla de Imam Jomeini en Teherán. Más noticias. Graves daños cerca del edificio del Ministerio de Asuntos Militares de la región de Israel. Congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. Una guerra con Irán y una guerra global no es lo que los estadounidenses desean. Irán, nuestras respuestas defensivas se dirigen exclusivamente a bases y objetivos desde los cuales se planifica y ejecutan operaciones agresivas contra Irán, objetivos legítimos. Miles de iraníes se congregan en Babol, otra vez provincia de Mazandarán, para guardar luto por el mártir. Y más noticias. Co-canciller de Nicaragua acudió a la embajada de Irán en Managua para rendir homenaje a la figura de la Revolución Islámica, del mártir de la Revolución Islámica. En Qatar y Arabia Saudí arrestaron agentes de la Mossad. Repiten de nuevo la noticia de Tucker Carlson. Akram Joda Dande es capitana de la Selección Nacional de Taekwondo de Irán. Se unió a los equipos de rescate de la Media Luna Roja para brindar ayuda a la población afectada por los brutales ataques de Estados Unidos e Israel. Un bebé de 1 año martirizado en ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. Más noticias en todo el medio. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y desmienten categóricamente cualquier lanzamiento de misiles hacia el territorio de dicho país. También Estados Unidos publica imágenes de 4 militares muertos en su base de Kuwait. Turquía, TRT. El Pentágono admite que Estados Unidos no puede detenerlo todo y menos lo que Irán lanza. Irán pospone ceremonia de despedida del líder supremo Ali Khamenei. Israel amplía operaciones en el Líbano con incursión terrestre mientras intensifica bombardeos. ¿Puede Washington sostener una guerra prolongada con Irán? España dice no a la guerra. Sánchez responde ante las amenazas de Estados Unidos y ofensiva en Oriente Medio. ¿Pueden los ataques de Estados Unidos e Israel derrocar el gobierno de Irán? ¿Qué le espera a Irán tras Khamenei? Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía. El despliegue de Estados Unidos en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias. La frágil puerta de Rafah, como el alto el fuego en Gaza, enmascara un asedio continuo. Turquía no escatima en esfuerzos para proteger sus fronteras y su espacio aéreo, dice Erdogan. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Muertos, heridos y desplazados por ataques israelíes contra el Líbano. Más noticias dentro del medio. Presidenta encargada de Venezuela condena ataques iraníes contra países árabes. Hallan fosa común de tiempos de depuesto régimen cerca de la capital siria. Arabia Saudita intercepta 3 misiles de crucero cerca de Riad. Canciller de Turquía analiza situación regional con homólogos árabes. Emir de Qatar llama a reforzar la preparación para garantizar la seguridad del Estado. DP World asegura normal funcionamiento del puerto de Jebel Ali. Comisión Europea descarta riesgos inmediatos para suministro energético. Siria analiza con Comisión de la ONU papel de los medios en la reconstrucción. Turquía convoca al embajador iraní por incidente con misil a su espacio aéreo. 8 niños heridos en explosión de mina en campiña de Hama. Siria y ONU Habitat abordan cooperación en vivienda y reconstrucción. Siria anuncia acuerdo definitivo con MTN para su salida del mercado. Rusia advierte sobre riesgos para central nuclear iraní en Bushehr. Irán anuncia la cifra de muertos y heridos en 5 días de ataques de Estados Unidos e Israel. El Líbano con Al-Manar. Las brigadas de los guardianes de la sangre en Irak ataque a una base estadounidense en el aeropuerto de Erbil, Sheikh Qassem. La agresión israelí es premeditada, no traicionen a la resistencia, no tememos esta confrontación. CGRI penetramos el sistema Ta'at y atacamos el Ministerio de Defensa de la entidad sionista y el aeropuerto Ben.
No a la guerra. Pedro Sánchez planta cara a Trump y recibe el apoyo de los europeos. Moscú y París confirman a Araghchi que los ataques contra Irán violan el derecho internacional. Las poblaciones árabes apoyan la respuesta iraní y los regímenes protegen las bases estadounidenses. Larijani: a Trump pagarás un alto precio por el martirio del imán Jamenei. Guardia Revolucionaria iraní: 40 misiles disparados contra objetivos estadounidenses e israelíes, drones destruidos. Líbano: 13 operaciones de resistencia, 5 tanques, instalaciones militares y la base aérea de Haifa son blanco de ataques. Hezbolá ataca sedes y bases israelíes en el centro y norte de Palestina ocupada. Venezuela, Telesur. Cuba rechaza expulsión arbitraria e injustificada de su personal diplomático en Ecuador. Venezuela y Estados Unidos impulsan cooperación e inversiones en el sector minero. Irán lanza 19ª ola de misiles contra Israel y países de la región aliados de Estados Unidos. Ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán han dejado al menos 1.045 muertos. Israel y Estados Unidos ejecutaron un ataque de doble toque en masacre de 171 niñas iraníes. Ley Helms-Burton mantiene vigente el embargo contra Cuba, más allá de ajustes arancelarios. Y por último, en el medio destacamos: fuerzas israelíes hieren al menos a 8 palestinos en el norte de Cisjordania. El medio de la isla, Cuba debate. Unión Eléctrica informa desconexión del SEN desde Camagüey hasta Pinar del Río. Clientes con servicio en La Habana, 48.403. Se prepara arranque de microsistema de Ciego de Ávila, disponibles 16,9 megavatios en la provincia de Camagüey. Realizan labores de enfriamiento de la caldera de Guiteras. Servicios vitales en Las Tunas cuentan con electricidad. Nicaragua, el 19. Firmamos condolencias en Embajada de Irán. La paz es el patrimonio supremo de la humanidad. Condecoran al compañero Inar Ladarilla concluir su misión diplomática en Nicaragua. Más noticias: Campeonato Centroamericano de Karate este fin de semana. Radio Argelia Internacional. Ali Bey, un viajero catalán en tierra del Islam. Covadonga y la cuestión de la reconquista. El 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, una realidad sobre el terreno. El Corán de Toledo, estructura, traducción y comentario. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. 27 de febrero de 2026, 50 años de la República Árabe Saharaui Democrática. El precio del gas en Europa se dispara casi el 50% al atacar Estados Unidos e Israel. Irán. Los aviones militares de Estados Unidos abandonan España tras el no del gobierno a que los usen para atacar Irán. Más noticias: instituto cercano a la órbita de Trump señala el uso de la inmigración como un instrumento de guerra híbrida para debilitar a la OTAN. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 4 de marzo de 2026, estamos hablando del medio al análisis más visto por libaneses y palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de forma indistinta Israelis Daesh Al-Qaeda. Estamos hablando de Al-Mayadeen al análisis. Naim Qassem: resistir es defender nuestro derecho. Irán desmiente ataque de grupos kurdos separatistas en su territorio. El Golfo es nuestra zona de operaciones, advertirán a Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí es claramente están hablando del secretario general de Hezbollah como noticia estrella, que reafirmó que ha entrado en la guerra contra Israel a la par que Irán. Es decir, ahora mismo estamos viendo, lo que estamos encontrándonos es claramente a Israel atacando el Líbano, atacando Palestina y atacando Siria, y el Líbano atacando Israel y Irán atacando Israel. Y Estados Unidos atacando Irán e Irán atacando las bases estadounidenses en la región, y se ha ampliado. Ahora ya no solo es eso, ahora si vuelven a atacar una base, no una base, un centro diplomático iraní, que ya lo hicieron en el pasado, que eso vulnera toda norma de derecho internacional público, en cualquier tercer país, Irán
dirá que el objetivo se amplía de Estados Unidos a cualquier base diplomática, centro diplomático en cualquier país. Lógicamente, en defensa, Irán lo puede hacer porque está en legítimo derecho del uso de la fuerza en defensa, mientras que Estados Unidos e Israel no lo pueden hacer porque son los atacantes y está prohibido el ataque y el uso de la guerra o cualquier acción de guerra en ataque. Así que así está el palo. Con lo cual, la cosa está bastante complicada. Lo que sí están es los famosos kurdos, siendo la fuente en Siria que está atacando el Líbano y que parece que pretende atacar Irán. Irán tiene también kurdos y dice que de momento no es lo que está ocurriendo. ¿Quién es kurdo? Ben-Gvir, este asqueroso nazi, sionazí que está en el gobierno israelí, para que veáis que los kurdos, con la comunidad kurda plantea problemas. No estamos hablando de angélicos de la caridad. El Golfo es nuestra zona de operaciones, advierte Irán a Estados Unidos. Estamos esperando a Yemen. ¿Por qué Yemen está tan callado al respecto cuando ya ha dicho que apoya a Irán y no está atacando Israel? Esto es todo muy curioso, es muy curioso. A ver qué sucede, porque ahora mismo incluso hay fuentes enfrentadas, como por ejemplo, de repente Macron ahora dice que sí, que no, que manda barcos, ahora dice que no, quiere parar a Trump. Entonces, necesitamos distanciarnos un poco y ver lo que está sucediendo, porque obviamente aquí hay cosas que no nos están contando. Interesa a todos, a todas las partes en conflicto, interesa a todas las partes en conflicto, las que están delante y las proxy, o sea, las que están proxy y las que están detrás, les interesa que desaparezca Israel, ojo, cuidado, que ya está amortizado. Y también interesa, por otro lado, a Estados Unidos que a todos nos llegue esta inflación enorme, hiperinflación y recesión a la vez, para tapar su desaparición económica y, por tanto, del país que se basa en la economía, su existencia, vaya. Así que estamos viendo movimientos orquestales en la oscuridad y no tan en la oscuridad. No nos creamos nada de momento. Bueno, hasta aquí el análisis porque este día de hoy se lo hemos dedicado mucho a hablar de las noticias de Irán, puesto que habían censurado en Estados Unidos y no se podía acceder a la cuenta en redes de Hispan TV, del medio de Irán. Por lo tanto, se le ha dedicado el uso de la cuenta en Telegram, que es mucho más ampliado, con muchísimas más noticias, y se ha dedicado el parte de hoy a ampliar noticias desde el medio oficial de Irán. No dejes de mirar a Irán, no dejes de mirar a Palestina, a Sudán y a Haití, por favor. Boicot a todos los sionazis y todo lo que apoya aquello. Y, por supuesto, son los tiempos de sí. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.